Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Génesis, en el capítulo 2, como estábamos viendo la semana pasada. Esta es una conclusión o la continuidad de lo que hablamos el domingo pasado, con el tema que habíamos dicho, que no es bueno que Dios esté, a ver si se acuerda alguno, no es bueno que Dios esté solo, ¿sí? Entonces, vamos a leer Génesis, el capítulo 2, vamos a leer ahora del verso 21 al 24. Dice así el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén y amén. Nuestro hermano Manfredo, por favor, guíenos en una oración. Padre, te damos la honra y la gloria. Sí, Señor Jesús. Te ruego, Padre Santo, que ilumine nuestro oído espiritual, Señor, para Sí, que Señor. podamos entender tu palabra, Señor Jesús, y alimentarnos, Padre Santo, con tu palabra. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque solo te lo mereces, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios. Bueno, este suceso, como habíamos compartido el domingo pasado, de la creación de Adán, y habíamos dicho que en Adán estaba incluido Eva, y que luego Eva fue sacada de Adán, tal como lo acabamos de leer ahora, a través de algo que nosotros podemos relacionarlo con una operación quirúrgica, una cirugía. Probablemente esa fue la primera cirugía a la cual un ser humano fue expuesto, y Dios mismo la ejecutó. Y digo una cirugía, no quiero pecar de exagerado, porque la palabra que leemos dice que mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea, que tuvo que hacer una incisión, no sé cómo hizo Dios, pero abrió su costado, ¿sí? Y sacó una de sus costillas, y con esa costilla hizo a Eva. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted? Amén. Bueno, entonces esto no es una ciencia ficción, no es una fantasía, esto es una realidad. Así ocurrió tal como está descrito acá, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, pero esto nos habla en gran profundidad, como hemos visto algunos puntos el domingo pasado, en donde hemos visto que este hecho, esta cirugía, esta operación que Dios hizo en Adán, trajo compañía para Adán. ¿Sí? Cuando Dios hace de aquella costilla de Adán, hace a Eva, lo que está haciendo, le está dando forma a Eva que ya estaba dentro de Adán. ¿Sí? Recuerda que habíamos dicho que el Génesis 1 nos habla de la creación de Adán, y ahí dice que varón y hembra los creó, habla en términos plurales, más de uno. Pero en el Génesis 2 encontramos ahora el detalle, y encontramos nuevamente repetida la historia, ¿sí?, de cómo fue que Adán se hizo de una esposa, o Dios le proveyó una esposa a Adán. Y habíamos dicho también el domingo pasado de que había una necesidad de que Adán tuviera una compañera, una ayuda idónea, ¿sí? Pero eso reflejaba, o era el símbolo, de que también Dios necesita de una compañera, de una ayuda idónea. Amén. ¿Cómo, pastor? Dios necesita, Dios es espíritu. Sin embargo, Dios es Dios desde la eternidad. Y encontramos que la palabra de Dios nos habla de un Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero la misma palabra nos revela también que Dios se manifestó en carne. Amén. Dios se manifestó en carne. Entonces, si nosotros estudiamos este tema en profundidad,
como ya lo hemos abordado en diferentes ocasiones, vamos a darnos cuenta de que lo que se manifestó en carne es precisamente el Hijo de Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 3 personas en un solo Dios, pero es un solo Dios. Amén. Que entonces se manifiesta en carne. ¿Quién se manifestó en carne? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Todos conocemos por los evangelios cómo fue el nacimiento virginal de Jesucristo. ¿Sí? En el vientre de una mujer santa, María, ¿sí? Se engendró por obra y gracia del Espíritu Santo la persona del Señor Jesús. Quiere decir de que el hombre comenzó a existir realmente como hombre cuando fue creado en el huerto del Edén. Pero antes de eso nunca había existido un hombre, pero sí había existido Dios, el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios nunca había sido hombre. ¿Sí? Nunca había sido hombre. Entonces, había una necesidad, ¿sí? En la deidad, en la economía de Dios. Cuando digo economía, digo la administración de cómo Dios, ¿verdad?, hace con sus bienes, con su persona, con su espíritu, con todo lo relacionado a lo que Dios nos ha dado y le ha dado a todo este universo, a toda esta creación. Eso lo podemos llamar economía, una administración de bienes y de recursos. Y dentro de la administración divina era necesario de que el Hijo de Dios se hiciera hombre. ¿Por qué? Porque Dios se tenía que manifestar como hombre. Amén. Entonces, vemos que, y hemos dicho eso también el domingo pasado, de que el matrimonio, el primer matrimonio entre 2 seres humanos, ahora Eva ya dejó de ser parte de Adán porque fue sacada de Adán, pero era hueso de sus huesos, carne de su carne. Amén. Fue lo primero que confesó Adán cuando la vio, como dijimos, ¿verdad? Que cuando despertó Adán del sueño al que se le había impuesto para ser sometido a esa cirugía, se despertó Adán y ve a la mujer, nunca la había visto. No se había hallado ayuda idónea para él, habíamos dicho también, entre todos los animales de aquella creación edénica. Entonces, no había ayuda idónea para Adán. Y Adán se sentía solo. Pero Adán se sentía solo porque desconocía, ignoraba en ese momento, a pesar de que tenía muchas cualidades, virtudes, era perfecto Adán, en el sentido de que no había pecado nunca todavía. Amén. Pero todavía no era eterno. ¿Sí? Adán, cuando fue creado de materia. ¿Cómo lo hizo Dios? Del polvo de la tierra, ¿sí? Su muñeco insufló aliento de vida en sus narices y fue Adán un alma viviente, dice la Biblia. Entonces, Adán no tenía vida eterna, iba a dejar un día de vivir porque era materia. Pero Adán tenía al alcance de su mano la posibilidad de alcanzar la vida eterna en el huerto del Edén. Porque en el huerto del Edén habíamos dicho también de que había un árbol, el árbol de la vida. Y había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, y tanto Adán y Eva, cuando ya Eva fue creada, no comieron de ninguno de esos árboles todavía. Si Adán hubiese comido el árbol de la vida, hubiese tenido vida eterna. ¿Sí? O sea, era perfecto Adán en el sentido de que no había pecado. No había cometido una desobediencia hacia Dios. Pero entonces Dios lo puso a prueba. Dios le dijo, ¿ves ese árbol? Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de ese árbol vas a morir. ¿Sí? Pero también tenía la otra opción. Podía comer de todos los árboles del huerto. Y entre todos los árboles del huerto estaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida representa a Cristo. Amén. Entonces, si él hubiese comido del árbol de la vida, hubiese tenido vida eterna.
Lo mismo Eva hubiese tenido vida eterna, pero desobedecieron a Dios y comieron del árbol incorrecto, del fruto del árbol incorrecto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y murieron. Murieron, hermano. Muchos dicen, no, pero los adventistas del séptimo día dicen que la mentira de la serpiente era que le llevó a Adán y a Eva a ser engañados porque les había dicho la serpiente de que el día que ellos comieran de ese fruto no morirían realmente, sino que serían como Dios. ¿Sí? Pero el tema es que inmediatamente que Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido, murieron. ¿En qué aspecto murieron? Espiritualmente. Se cortó una relación que tenían con Dios. Se escondieron, ¿recuerdan la historia? Entonces, no querían estar en la presencia de Dios, porque el pecador no quiere enfrentarse a Dios. El pecador teme enfrentarse a Dios. Entonces, pero un día lo va a tener que hacer. Entonces, Adán y Eva se escondieron luego de haber pecado. Pero el tema es que ese primer matrimonio simbolizaba, reflejaba, representaba, o era una figura, un tipo, ¿sí?, del matrimonio celestial al cual el Señor Jesucristo un día, ¿verdad?, va a celebrar junto a su esposa. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese era un tipo. Un tipo significa algo previo, ¿sí?, un prototipo. Cuando se fabrica alguna máquina nueva o un carro de carreras nueva, vio que le dicen el prototipo. ¿Por qué? Porque ese carro de carrera, de competencia, es un prototipo en el sentido de que esa es la base de futuros autos que van a ir siendo mejorados, etcétera, etcétera. Pero de un auto que va a desarrollarse como el auto de carreras oficial de aquella escudería de carros, ¿no? Entonces, eso es un prototipo. Bueno, ese matrimonio entre Adán y Eva era un prototipo del matrimonio celestial entre Cristo y su iglesia. ¿Me voy explicando? Amén. Entonces, ahora vemos que Adán, para alcanzar su costilla, hecha su ayuda idónea, tuvo que ser sometido a esta cirugía. Gloria a Dios. Quiero volver a repetir de que hasta ese momento no había existido ningún hombre. Vamos a leer un verso más para tener más claro esto. En 1 de Corintios, en el capítulo 15, 1 de Corintios, capítulo 15, el verso 45. ¿Sí lo tiene? No sé si lo tenemos por acá. Sí, el 45. Lo podemos marcar para que los que no tienen traen Biblia puedan ver ahí. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Esto nos habla el apóstol Pablo. Dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando habla del postrer Adán, es el último Adán. Eso significa la palabra postrer, el último, y sabemos por las Escrituras que el último Adán no es más ni menos que el Señor Jesucristo. Amén. 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 Y dice que es espíritu vivificante. Es tremendo esto si uno lo analiza. Espíritu vivificante. Hasta ese momento en que, así como Adán fue sometido a un sueño, nuestro Señor Jesucristo también fue sometido a un sueño, al sueño de la muerte. Y fue llevado a la cruz. Estuvo 6 horas colgado de esa cruz. Un día, a las 9 de la mañana, lo crucificaron. A las 12 de aquel mismo día se hicieron tinieblas sobre la faz de la tierra. Y a las 3 de la tarde, ¿sí?, entonces allí el Señor Jesús expiró colgado en la cruz. Después de ese suceso, cuando Él perece en la cruz,
derramando su sangre, su vida, por nosotros, entonces dice la Escritura que vino un soldado romano para asegurarse de que realmente estuviera muerto, le dio un lanzazo en el costado. ¿Sí? Pero resulta de que tenían orden también de quebrarle las piernas al Señor, pero como ya lo encontraron muerto, no fue necesario quebrarle los huesos, cumpliéndose así una profecía que decía que no habría ningún hueso ser quebrado de él, hablando de Cristo. Pero sí, su costado fue abierto. ¿Y qué salió de ese costado abierto? Salió sangre y agua. No tenemos el verso, si usted lo quiere leer. Vamos a estar mirándolo. Se me fue el verso. Dormió censora, ok. Ya lo vamos a analizar. Vamos a mirar Marcos 15, 25, luego lo vamos a leer. Pero entonces ahí vemos de que ese derramamiento de sangre tiene un significado. Porque la sangre es lo que nos limpia de todo el pecado. ¿Por qué dice eso, pastor? La sangre de Jesús, porque limpia de todo pecado. Porque la sangre de Jesús era una sangre inmaculada, sin pecado, porque Él nunca cometió un pecado. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y los terminó a los 33 y fracción. Y nunca Él dijo una mentira. Nunca pecó. Por eso era perfecto. Perfecto como Adán era perfecto en el huerto del Edén, sin pecado. Hasta que pecó Adán. Pero el Señor Jesús nunca pecó. Por eso es el postre Adán, el mejor. Amén. Pero entonces la sangre de Jesús, al ser sin pecado, es la sangre suficientemente apta para lavarnos a nosotros, pecadores, de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si se derrama la sangre de un hombre a favor de los demás, no va a conseguir nada. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y cada uno de nosotros merecemos morir por nuestros pecados. ¿Sabía usted eso? Dios es un Dios celoso y un Dios justo. Dios nunca ha hecho la vista gorda con el pecado. No sé si me explico el término hacer la vista gorda. Ignorarlo, dejar pasarlo por alto. No, el pecado no ha sido pasado por alto por Dios. El pecado fue juzgado en la persona de su Hijo. ¿Me explico? Nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Por eso la fe nos tiene que llevar a creer que Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Una cruz que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros propios pecados. Pero Él pudo morir en nuestro lugar porque Él no tenía ningún pecado que pagar por sí mismo. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Por eso esa sangre de Jesús es una sangre inmaculada. Una sangre todo suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. Usted puede hacer lo que quiera hacer para tratar de despojarse del pecado y no lo va a conseguir. Usted puede prometer cambiar de su vida, dejar ese mal hábito, dejar de mentir, dejar de hacer tal o cual cosa dañina, pero no lo va a conseguir. Porque la fuerza de la carne es limitada. Usted necesita una nueva persona en usted. Amén. Por eso Cristo murió. Para que al derramar su sangre, Él nos pudiese limpiar a nosotros, si creemos nosotros en eso, de todos nuestros pecados. Pero también derramó agua. Esa agua refleja o simboliza el espíritu vivificante de Él. Fíjese usted una cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de nuestros pecados aquí, los que estamos presentes? Levante la mano. Todos, ¿verdad? Los que hemos creído
creemos que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dejaron de pecar desde ese momento? ¿Sigue alguno pecando, cometiendo pecados? Levanten la mano a todos los que siguen cometiendo pecados. Creo que no soy yo solo, ¿no? O sea, la sangre de Jesús perdonó nuestros pecados. Pero se necesita de esa agua de vida, de ese espíritu vivificante para poder ser vencedor sobre el cuerpo de pecado que hay en nosotros. ¿Me estoy explicando? En Cristo tenemos recursos suficientes, sangre y agua. Sangre para lavar nuestros pecados y agua que simboliza su espíritu vivificante, como habíamos leído en 1 Corintios. Sin ese espíritu no se puede dejar de pecar. ¿Me explico? Amén. Ahora, ¿qué significa ese espíritu vivificante? ¿Por qué vivificante? ¿Por qué no espíritu de Dios? ¿Por qué no espíritu de Cristo nada más? ¿Por qué el apóstol Pablo dice a los Corintios espíritu vivificante? Porque el espíritu vivificante es aquel espíritu, único espíritu del Señor, que fue procesado. ¿Cómo es eso? Procesado. Fue procesado por la muerte. Antes de morir, Jesús era perfecto, pero todavía no era espíritu vivificante. ¿Cuándo llegó a ser Jesús espíritu vivificante? Cuando murió en la cruz, cuando fue esa lanza clavada en su costado, cuando salió lo que quedaba de sangre y agua de su cuerpo, y entonces ese espíritu comenzó a ser vivificado cuando Él resucitó de entre los muertos. Amén. Por eso es el espíritu vivificado. Un espíritu que en la eternidad era el Hijo de Dios, era Jesucristo eterno, pero que se tuvo que hacer hombre precisamente para poder llegar a ser espíritu vivificante. En la eternidad no había espíritu vivificante. ¿Me explico? Amén. En la eternidad era Dios. Dios que nunca había sido hombre. Pero ahora Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para esto precisamente. No solo para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, sino también para que a través de ese espíritu vivificante podamos ser vencedores sobre el cuerpo de pecado que aún está en nosotros. Y eso es parte de ese proceso. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que ese espíritu vivificante está a disposición de todo aquel que con fe lo declara, lo cree. Yo creo que recibo al Señor Jesús en mi corazón, por eso la invitación que se hace normalmente, para que las personas que no creen todavía reciban a Jesús en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que reciban ese espíritu vivificante, ese espíritu ahora procesado, un espíritu que pasó por la encarnación, escuchen, encarnación es hacerse hombre, y pasó por la muerte. ¿Está difícil? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Pasó por la muerte. Y cuando resucita de entre los muertos, el Señor Jesús llega a ser espíritu vivificante. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Este tipo de cosas no se escuchan normalmente, pero tenemos necesidad de conocerlas nosotros. Porque si usted quiere ser realmente un vencedor en Cristo, tiene que conocer estas cosas, hermano querido. Amén. No basta con recibir a Cristo en el corazón, sino que es necesario tener la fe suficiente para creer que ahora habita en nuestro ser
en nuestro corazón, en nuestra vida, ese espíritu vivificante habita la persona de Cristo, de ese Cristo procesado por la encarnación, por la muerte y por la resurrección, pero ahora eso está dentro nuestro. Amén. Ese espíritu vivificante está en cada creyente. ¿Sabía usted eso? O sea, ahora Dios no está caminando solamente a nuestro lado, ni siquiera está sobre nuestro, está dentro nuestro. Enoc no tuvo esa bendición. Moisés no tuvo esa bendición. Los patriarcas no tuvieron esa bendición. Ni hombres destacados en la Escritura, como por ejemplo la fuerza de Sansón. Pero Sansón no tuvo esa bendición de tener a Dios dentro. Lo tenía sobre él. Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. Dios caminó con Enoc. Dios anduvo con Moisés. ¿Sí? ¿Me explico? Los patriarcas de la Escritura, los profetas, eran personas que tenían el privilegio de ser amigos de Dios, de estar con Dios. Pero no tuvieron nunca ellos el privilegio de recibir al Espíritu vivificante, de tener a Dios dentro del corazón. Si Jesús no se hubiese encarnado, no hubiese muerto en una cruz, no hubiese resucitado de entre los muertos, jamás hubiese llegado a ser el Espíritu vivificante y jamás podía haber habitado en el corazón de ningún hombre. ¿Me estoy explicando? Pero hoy en día todo eso ocurrió y nosotros por la fe lo creemos, lo recibimos y podemos decir con libertad que el Espíritu vivificante es uno con nosotros. Que el Espíritu vivificante está dentro nuestro, está con nosotros. Ya no estamos solos. ¿Sí? Como estaba solo Adán, o se sentía solo en aquella creación, y después él se sintió consolado cuando Dios le hizo a Eva. Pero ahora nosotros sabemos que no estamos solos, aunque nos dé vuelta la cara el amigo, el familiar, aunque las cosas nos vayan mal, aunque las cosas nos están diciendo de que somos despreciados, que no somos tenidos en cuenta, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que nadie nos considera. Todas esas cosas no tienen ningún tipo de valor para el creyente, porque el creyente sabe que nunca está solo, ni siquiera porque Dios esté a su lado, porque Dios esté sobre él, sino que no está solo porque Dios está dentro de él. Amén. Usted tiene a Dios dentro si lo cree. Amén. Ese es el verdadero cristianismo. Lo demás son religiones. Amén. El cristianismo es esa relación con Dios, ser casa de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice que hoy nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, de ese Espíritu de Dios procesado, vivificante, que pasó por la encarnación, por la muerte y por la resurrección. El único que pasó por esas etapas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Lo creen? Entonces no hay motivo para sentirnos solos. No me llamó el pastor, no me llamó el hermano, no me siento solo. No te sientas sola, solo. Tienes a Cristo dentro. Y si Cristo está dentro tuyo, no te falta nada. Amén. No nos falta nada cuando nosotros abrimos nuestros ojos espirituales a la verdad y a través de la fe confesamos y decimos:
el Espíritu del Señor vivificante, ese Espíritu vivificante está en mí. Su plenitud está en mí, su poder está en mí, su persona está en mí. No es un poquito de Cristo el que está dentro nuestro. No, no es solamente un éter, un espíritu, no, es un espíritu vivificante, es la persona de Cristo que ahora habita en nosotros. Estamos habitados por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, si somos la habitación de Cristo, porque a veces muchos repiten, ¿verdad? Somos casa y templo y morada del Espíritu Santo, sin alcanzar a comprender la dimensión de esas palabras. No es solamente que una casa. Les voy a poner un ejemplo, hermano. Mire, viene a mi mente ahora esto. Imagínese usted que un día recibe una carta del presidente de los Estados Unidos y le dice: quiero pasar una semanita en su casa. ¿Qué? El presidente de los Estados Unidos quiere pasar una semana en su casa. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a negar? ¿Va a decir sí, claro, que venga cuando quiera, esta es su casa? Y lo llama el presidente y le dice: fulano de tal, yo quisiera unos días compartir con usted, estar en su casa. Claro, señor presidente, sería un honor para mí, un privilegio. Es una persona humilde, pero ahí está su casa. Está la casa a su disposición. Y llega el día, llega la hora, y llega el presidente, y entra por la puerta de su casa, y usted lo recibe, lo hace sentar en su living. ¿Y usted qué cree? ¿Que el presidente vino solo? No. Hay un ejército alrededor de su bloque. ¿Cuántos alaban a Dios? Un ejército. Cámaras. Francotiradores apostados en todos los lugares. Camiones. Militares. Servicio secreto. El presidente está solito con usted ahí adentro. Pero alrededor hay toda una vigilancia única. Eso sucede cuando el presidente se mueve y está en su casa. En ese momento usted no tiene que tener ninguna preocupación por dejar una puerta abierta sin llave, porque usted abre la puerta, mira para afuera, usted va a ver algo inusual, va a ver actividad que no está acostumbrado a ver en su bloque. Seguridad, militares, hombres de negro. Usted va a ver toda una seguridad alrededor de su casa. Usted va a poder abrir la ventana, usted va a poder abrir las puertas de su casa con tranquilidad, porque en su casa está el presidente. Nadie le va a tocar un pelo a usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Nadie se va a atrever a amenazarlo. No va a venir el vecino que no lo quiere a usted, no le va a tirar basura ahora a su casa. ¿Por qué? Porque usted tiene seguridad en su perímetro. Nadie se va a atrever a hablar mal de usted. Nadie va a decir: ese vecino no lo quiero, ese vecino me parece sospechoso, ese vecino me parece medio raro. No. ¿Quién está en la casa de ese vecino? El presidente de los Estados Unidos. Lo van a respetar a usted. La televisión va a sacar un documental: el presidente está en la casa de fulano de tal. ¿Sí? Y decidió quedarse unos días, 10 días, una semanita, a platicar, a hablar. ¿Qué usted opina del país, de las medidas? Usted es
esos días lo va a pasar seguro. No va a tener motivo de preocuparse por nada. No va a tener que decirle al presidente, presidente, yo me tengo que levantar temprano porque tengo que trabajar. No. El presidente ya viene con todo. Ya viene con la comida, viene con todo lo que usted necesita. Usted solo tiene que estar junto al presidente. Amén. Nadie se va a atrever. Nadie de carne y hueso va a invadir su propiedad. Imagínese que ahora no es el presidente de los Estados Unidos que está dentro suyo, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo Señor Jesucristo, en toda su plenitud, con todo su poder, con todo lo que Él es, está dentro suyo, haciendo allí su habitación en su corazón. Amén. Aleluya. Y no vino por unos días nomás. Vino para quedarse. ¿Puede alabar al Señor? ¿Tendrá motivo o alguien que tiene esa seguridad, esa certeza, esa fe de que si Cristo, el Rey de Reyes, el Espíritu vivificante está habitando dentro suyo, tendrá preocupación por la enfermedad? ¿Se preocupa por la comida? ¿Se preocupa por la economía? ¿Se preocupa una persona por el trabajo? ¿Se preocupa por las malas noticias de la televisión? ¿Se preocupa por algo? No tiene motivo para preocuparse de nada ni de nadie, porque dentro de él sabe que está la fuente de todos los recursos del universo. Allí está el Cristo vivificante, el Espíritu de vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay motivo para preocuparse, ni para tener temor, ni para tener dudas. Cristo está en nosotras. ¿Lo está? Amén. 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 Cuando Cristo está en nosotros, solamente con invocarle y decir gracias, Señor Jesús, porque soy tu templo, soy tu habitación, tú vives en mí. Él está esperando eso, que tú se lo reconozcas. Amén. Que tú te des cuenta de que has sido escogido para tal fin. De que eso es por gracia de Dios. No es porque te ganaste la lotería. Es la gracia soberana de Dios. Aleluya. Que Él se haya dignado de habitar en nosotros. ¿Qué éramos nosotros? Adán, naturaleza caída, después de haber sido expulsado del huerto del Edén. Por eso, ahora, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, tenía una herida en el costado. Invitó ¿a quién era que invitó? ¿A que metiera la mano? ¿A quién? A Tomás. Le mostró las manos con las heridas de los clavos y le mostró el costado y le dijo, mete tu mano en las heridas para que tú veas, escuche esto, que no soy un espíritu. Él era el espíritu vivificado, vivificante. Él era de materia y espíritu, un cuerpo glorioso que se podía tocar. Los dedos de Tomás no iban a traspasar al Señor, iban a meterse en las heridas. Si Él lo hubiese hecho, la Biblia nos dice que no lo hizo, pero que ahí Él creyó y dijo, oh Señor y Dios mío, y se postró para adorarle. Gloria a Dios. Ese espíritu vivificante es el que está en ti.
No un poquito de espíritu. No un 1% ni un 2%, el 100%. ¿Podemos alabar al Señor? No sé si me estoy explicando. Es algo profundo, yo entiendo. Pero cuando nosotros podemos creer en esto, nos vamos a dar cuenta de que nada es imposible para Dios que está dentro nuestro. Y cuando abrimos nuestra boca vamos a hablar las palabras de Dios. Porque el que habla la palabra de Dios es el que está dentro nuestro. Si bien Él usa nuestros labios y nuestra lengua, es el Espíritu vivificante el que se pronuncia. Es el Espíritu vivificante que rechaza la enfermedad. Es el Espíritu del Señor Jesucristo el que echa fuera a los demonios, el que provoca los milagros. Es Él en nosotros. No somos nosotros los que causamos los milagros. Somos los instrumentos de Dios para que el Espíritu vivificante se manifieste. Amén. Amén. ¿Te das cuenta de lo que hay dentro tuyo? Amén. Si lo crees. Si no lo crees, te va a dar lo mismo. Y si te da lo mismo, te voy a decir, nunca vas a ver el cielo. Porque los únicos calificados para entrar al cielo son los que tienen ese espíritu vivificante dentro. Amén. Eso es lo que va a entrar al cielo. En algunos aspectos podemos decir de que en el universo entero hay solo dos hombres. Adán y el postrer Adán. ¿Cuántos alaban al Señor? Adán, caído, en él estábamos todos, porque somos descendencia de Adán. Todos nosotros estábamos en los lomos de Adán. Amén. Pero hoy en día, nosotros estamos en los lomos de Cristo, el Espíritu vivificante, el postrer Adán. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Entonces, si usted cree eso, ¿por qué el temor? ¿Por qué la duda? ¿Por qué el miedo? La gente tiembla. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo y tiene terror al porvenir, a las condiciones, a la muerte? ¿Por qué le tiene la gente miedo a la muerte? Porque no tienen el Espíritu vivificante dentro. Amén. Porque ese Espíritu fue el que venció a la muerte. ¿Sí? No hay motivo para temerle a la muerte. Por eso la muerte es un instrumento del diablo para llevarse a aquellos que no han nacido de nuevo. No te estoy diciendo para llevarse a aquellos que tienen tal o cual religión o no tienen ninguna. Te estoy diciendo que la muerte se va a llevar a todos los que no han nacido de nuevo. ¿Te das cuenta que no es cuestión de religión? O se nace de nuevo o se va al infierno. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, Hijo Jesús. No ha creído, no lo ha recibido, no lo atesora, no vive con esa seguridad, con esa confianza. Le parece que las cosas que le pasan son por azar en la vida. Le parece que lo que vive, los problemas, los inconvenientes, piensa, voy a mejorar un poquito y ya no va a volver a suceder eso. Si tú no tienes el Espíritu vivificante dentro tuyo, muy probablemente repitas los mismos errores siempre. Amén. Amén.
Los errores que te llevan a la ansiedad, que te llevan al dolor, que te llevan al fracaso. Los errores que llevan a las personas a descaminarse, a apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque su fe no se ha fundamentado en algo sólido. Y lo sólido es lo que estamos diciendo, que en nosotros habita el Cristo de la gloria. No es un espíritu que por ahí andaba volando y un día se metió por nuestra cabeza. No, no. No es como un éter, un aire, viento, no. Es una persona que está dentro del verdadero cristiano. Amén. Por eso nos llaman cristianos. Porque somos como Cristo. Por eso vivimos como Cristo vivió. Pensamos lo que pensó Cristo. ¿O no sucede así? Nuestro estilo de vida está emparentado con el estilo de vida del Señor Jesús. Lo miramos en la Escritura, en los Evangelios, y vemos cómo Él caminaba, cómo Él hablaba, cómo Él actuaba. Y decimos, ese Cristo de los Evangelios ahora está en mí. ¿Lo dijo alguna vez? No. El Cristo de los Evangelios está dentro mío. Pocos cristianos alcanzan a ver eso. De verdad. Porque repito una vez más, es fácil decir, somos la casa de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y es verdad, pero hasta ahí llegó la revelación. Nosotros tenemos que ver esta verdad, que más que verdad es una realidad, verdad obviamente, realidad que está dentro nuestro, acá. Amén. Está el Señor Jesús. ¿Puede decirlo conmigo? Aquí está Cristo. Aquí está el Señor Jesús. Aquí está el Espíritu vivificante. Si usted está enfermo, enferma, y alguno que me ve por la cámara, que me ve en el video, si usted está enfermo, usted puede decir, en mí está el Espíritu que venció la muerte, el Espíritu vivificante, el Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado de entre los muertos, el que venció la muerte. Ahí habita Cristo en mí. Y si Cristo habita en mí, la enfermedad perdió el poder. Si Jesús venció la muerte, también vence esta enfermedad y se va fuera en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? La importancia de la fe. Amén. Amén. Eso es pura fe. Si tú lo crees, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Ahora, si tú quieres vivir sufriendo, también vas a seguir sufriendo. Es nuestra elección. Pero si yo creo que Cristo vive en mí, voy a comenzar a vivir una vida para Él. Amén. A comenzar a vivir para Él. Ya mis gustos no van a ser los míos. Los gustos van a ser de Cristo. Lo que le gusta a Él, yo voy a hacer. Amén. No voy a argumentar con sus gustos. No le voy a decir, a mí me parece que eso es medio obsoleto, Señor Jesús. Es anticuado. No, ¿cómo yo me voy a atrever a alegar o argumentar con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo tengo que decir sí y amén. Amén. Sí, amén, Señor. ¿Te gusta eso? Yo hago eso. Porque tú no vas a ir dentro mío a un lugar en el que te incomoda estar. ¿Empezamos por ahí un poquito?
Si usted lleva a Jesús dentro, imagínese Jesús que usted vaya dentro suyo y usted va a una cantina, ¿cómo se va a sentir el Señor dentro suyo? Constrictado el espíritu vivificante. Por eso el apóstol Pablo dijo, y no constrictéis al espíritu. Amén. Porque si usted se envuelve en un chat raro, extraño en las redes sociales, porque si usted comienza a mirar cosas incorrectas, indebidas, ¿cómo se va a sentir el que está dentro suyo? Porque lo que está dentro suyo es una persona, es el espíritu vivificante. Amén. Si usted va a un lugar, ¿verdad? Y tiene la tendencia, ¿verdad?, a quedarse con las cosas de los demás, ¿cómo se va a sentir el espíritu vivificante dentro suyo si usted se roba la manzana del mercado? Si usted se come la uva, la ciruela. Estoy diciendo eso suave nomás. Si usted se queda con el tornillito del Home Depot, con la bolsita de tornillos, y no me vio nadie, no sé si hay cámaras. Yo conocí hermanos que lo agarraron así. No, hermano. Una vergüenza. Guardia de seguridad lo tuvo que parar. Decir, ¿qué lleva en el bolsillo? Oh, sí, aquí me olvidé, lo puse de casualidad ahí. Se merecía que lo hubiesen detenido y llevado preso porque lo hizo adrede. Él me lo confesó. No fue una que andaba mirando tornillitos, no. Lo miró el tornillito y dijo, este vale $5, $4. Y me ve, no me toca, total. Yo necesito 2 o 3 nomás. ¿Para qué voy a comprar 50? ¿Aló? Amén. ¿Se sentiría cómodo el Señor Jesús ante semejante actuación? ¿Se sentiría cómodo el Señor Jesús en un lugar donde no se le honra a Él? No, se contrictaría. Y la fe del que lo tiene decaería estrepitosamente a niveles impensables. Qué triste es ver a personas que se han olvidado de esta verdad, que eran casa, templo, morada del Espíritu de Dios. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Habría mucho más para decir, pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, equivale a decir lo que le pasó a Adán, que se despertó de ese sueño. Adán nunca volvió a ser el mismo, con Eva al lado. No era el mismo. Ahora tenía una ayuda idónea, de carne y hueso como él, a su lado. Amén. Cuando el Señor Jesús, resucitó de entre los muertos, Él abrió los ojos después de la muerte y Él pudo ver a su esposa, la iglesia, por la cual a Él había derramado su sangre y había vertido esa agua. Esa iglesia somos nosotros. ¿Lo cree? Amén. Amén. Esa iglesia es la que Él compró a precio de sangre. Por eso el Señor Jesús tampoco fue el mismo, así como Adán no fue el mismo con Eva a su lado. El Señor Jesús no fue el mismo cuando Él vio que el grano de trigo había caído en la tierra y murió para que se dé mucho fruto. Un grano fue sembrado en la tierra y dio mucho fruto y sigue dando fruto hasta hoy. Por eso la iglesia está reflejada en el pan, el cuerpo de Cristo. El cúmulo de granos.
granos de trigo. Estamos nosotros formando esa iglesia. Amén. Muchos han querido perseguir esa iglesia. No me quiero ir por las ramas, pero lo tengo que decir. Han querido perseguir esa iglesia. Y han pensado que eliminando cristianos iban a terminar con esto. Imposible. Porque cada cristiano que moría servía de abono para nuevos nacimientos de cristianos. Multiplicación. Porque en Jesús todo se multiplica. Amén. Un grano de trigo cayó en la tierra y él murió. Él era el grano de trigo. Y dio mucho fruto. Y por cada grano de trigo que caiga, también va a suceder lo mismo. No te preocupes si te toca morir por la causa de Cristo. Amén. No le tengas miedo a la muerte. Quizás alguno tenga que enfrentar un día esa situación. Amén. Yo lo voy a enfrentar, el Señor me lo reveló. Yo voy a morir por la causa del Señor. No tengo temor a la muerte. No me voy a morir de un cáncer, no me voy a morir de una enfermedad. Me voy a morir por la causa del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el honor más alto que un cristiano puede tener. Morir por Cristo. Me imagino las calles de oro en el cielo, cuando los ejércitos celestiales desfilen, cuando el Señor llega a ese lugar con su iglesia. Miriadas y miriadas, millones de ángeles en esa avenida, toda adoquinada en oro, en el cielo. A los costados, esos ángeles victoriando, glorificando al Señor. Y caminando por esas calles de oro, la iglesia. Los que fueron lavados y comprados por la sangre del Cordero. Pero en el frente de esa caravana inmensa, interminable, van a ir algunos con una distinción especial. Va a haber una señal en ellos que van a mostrar que dieron su vida por el Señor. Porque no tuvieron en cuenta nada de sí mismo para dar su vida por aquel que dio la suya por ellos. Ese es el más alto honor. Esos ángeles van a victoriar más a esos. Yo no sé si van a aplaudir. Estos son los mártires del Señor. Estos son los que dieron su vida por la causa del Señor. Estos son los granos de trigo que cayeron en tierra, pero con sus muertes abonaron el nacimiento de miles y miles y miles de otros cristianos. Amén. Se equivoca Satanás cuando persigue a la iglesia. Se equivoca, es como se equivocó siempre el diablo. Amén. Se equivocan los demonios. Se equivocan todos los brujos, hechiceros. Todos equivocados por la influencia de los demonios. La iglesia del Señor Jesucristo es indestructible. ¿Oíste? Indestructible, porque atesora el espíritu de un indestructible. El espíritu del Cristo de la gloria, el espíritu vivificante, está dentro de los creyentes. Y a esos creyentes no los pueden destruir los demonios. Vamos a levantar nuestras manos y darle gracias al Señor. Si estás enferma, enfermo, tú también puedes decir esto así. Dilo conmigo. Gracias, Señor,
por el Espíritu vivificante que está en mí. Tu Espíritu, Señor, está en mí y la enfermedad no tiene lugar en mi cuerpo. Se va ahora la enfermedad en el nombre de Jesús. Se va ahora ese problema que me tenía impedido en el nombre de Jesús. Porque para el Espíritu vivificante no hay limitación, no hay obstáculo, no hay enfermedad, no hay ruina, no hay miseria. Se va ahora en el nombre de Jesús. Confieso que Cristo está en mi interior, que Cristo está entronizado en mi corazón. Fluye Espíritu Santo en mi vida y abro mis labios y declaro salud en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Decláralo tú también en tu casa donde estés. Y recibe salud ahora, recibe el milagro ahora que necesitas, que Dios ya lo tiene preparado para ti. Solo tienes que declararlo, creerlo, que está a tu favor el Señor. Porque si has recibido ese Cristo de gloria, entonces todas las cosas también las tienes contigo. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos.